Bueno, aquí tenemos un pequeño montaje que hemos preparado con un tubo que simulará la arteria y es lo que utilizamos para las simulaciones que hacemos con los estudiantes en la unidad. Lo primero que haríamos sería la prueba de Allen, que sería presionando la arteria radial, que es la que está junto al pulgar, en la parte proximal del pulgar, apretando y ver que reperfunde, ¿vale?, el resto de la mano a través de la cubital. Esto es para comprobar que existe una irrigación contralateral arteria radial, de manera que como la vamos a tener comprometida mediante un catéter, que tengamos suficiente riego a través de la cubital para perfundir la mano. ¿De acuerdo? Tenemos que tomar el pulso en la arteria, podemos tomarlo mediante los dos dedos. Vamos a ver ahora desprecintando ya el paquete que nos trae el set que nos trae Arrow. Tiene tres componentes: uno es la documentación del catéter, otro es la aguja con la cual vamos a funcionar y el otro es el catéter propiamente, y dentro del catéter y enfundado va el pelo que utilizaremos como guía para introducirlo, ¿vale? La aguja, como veis, tiene un bisel. Ese bisel, siempre que lo utilicemos, siempre que funcionemos, tendrá que ir hacia arriba. Ahora luego lo veremos en detalle. Y luego del catéter retiraremos el tapón distal, el tapón que lo cierra por detrás, porque si no, no nos pasaría el pelo. Y retiramos también la funda protectora que lleva, liberando el pelo y ordenando, de manera que el sistema que vamos a utilizar será de punción, guía y catéter. Es interesante tener ya constancia de las marcas que tiene el pelo o la guía. Veis que tiene dos marcas que señalan exactamente la distancia que hay o que tarda el pelo en atravesar la aguja. Veis que el pelo también vamos a comprobar el catéter, aunque ya el pelo ya viene introducido en él, por lo tanto no hay ningún problema en ello. Y la manera de funcionar sería, como os decía, siempre a favor del riego sanguíneo, es decir, siempre de distal a proximal. Y podríamos o bien pinchar de ese modo, ¿vale? O, vamos a verlo, o pinchar poniendo los dos dedos así o fijando la arteria con estos dos dedos y pinchando en el centro. Yo personalmente prefiero realizar la punción por debajo de los dos dedos una vez tomado el pulso. ¿De acuerdo? Introducimos, como vemos, en un ángulo de 30-45 grados, nos manaría sangre por el extremo de la aguja. Esa sangre sería pulsátil, no sería en sábana, sería pulsátil, y a través de esa aguja introducimos el pelo. Nos acordamos de la señal que tiene la guía, el pelo, y esa señal nos haría ver en qué momento el pelo se introduce dentro de la arteria y podemos ya retirar la aguja, siempre alejada del campo en el que estemos trabajando. Eso es importante. Mientras hacemos hemostasia, cogemos el extremo del pelo e introducimos, como veis, el catéter dentro del pelo. Es decir, el pelo atravesaría el catéter siempre con el extremo que va a ir dentro del cuerpo del paciente en primer lugar. Esto que parece obvio, a veces cuando uno está nervioso, está poniendo el catéter, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Vemos siempre que asoma el pelo por detrás del catéter que vamos a introducir. Esto va a ser una constante en cualquier catéter que introduzcamos mediante la técnica de Seldinger, y mediante un sistema de rotación introducimos, ejerciendo esa presión de manera rotatoria, el catéter dentro de la arteria del paciente. En principio, ya una vez cegado el agujero que hemos hecho para acceder a la arteria, ya debería dejar de sangrar. ¿De acuerdo? Siempre comprobamos que asome siempre el pelo a través del catéter, a la parte distal del catéter. ¿De acuerdo? Introducimos totalmente el catéter dentro de la arteria. Retiramos el pelo y podemos pinzar para que no nos sangre si no tenemos el sistema aún previsto, pero no es aconsejable dejar durante mucho tiempo, porque el catéter pinzado sin un sistema de purgada. ¿De acuerdo? Recordemos pues que es importante conocer la distancia de introducción del pelo, siempre superando ese punto de entrada en la arteria del paciente, esa señal que existe en la guía o en el pelo. Lo veis aquí con más detalle, ¿vale? Una vez superada, pues todo la arteria es canalizada ya mediante el pelo. ¿De acuerdo?
Entonces eso es importante tenerlo presente. Conectaríamos, en fin, el sistema ya de presión arterial y finalmente pues lo fijaríamos y lo